Ahora sí, Ahora sí nos ahí sí. escuchamos. Bueno, Estefanía, nos estabas contando, recién yo le contaba a la gente lo que Sí, vos habías hablado. Muy importante lo que trajiste a colación, porque dijiste que se había lanzado una primera cuarentena y que los estudiantes no la tomaban tan en serio y que continuaban juntándose, se seguían claro. saliendo de peña y demás. ¿Cuándo fue el punto donde ustedes tomaron conciencia y dijeron esto es algo serio? A ver, el primer contagiado fue en mi región y en una provincia acá cerca. Y nada, de ahí dijimos que eran solo los que estaban enfermos o tenían alguna enfermedad que se podían enfermar y morir. Pero después empezó a difundirse en todos lados y cuando llegó acá en mi provincia fue muy feo, horrible. Y parecía una película y cuando la gente empezaba a enfermarse, los que yo conocía, ahí me di cuenta que tenía que quedarme en mi casa, porque era muy peligroso. No tanto por mí, pero porque yo podía contagiar a otros. Estefanía, es clave lo que acabas de decir. ¿Tomaste conciencia cuando viste que tu entorno comenzó a, digamos, a ver más casos de coronavirus? Contame un poco tu Sí. entorno, cuántas personas de las que vos conocés en el diario están infectadas y cómo ellas están en este tratamiento llevándolo adelante. No lo sabemos porque no es tanto la enfermedad de los síntomas que te da, pero son más los que se enferman y tienen problemas muy graves como problemas respiratorios que ocupan lugares en los hospitales. Y ya que los enfermos son muchos, los hospitales ya no tienen más lugares y entonces no nos hacen más exámenes. Y quizás yo estoy enfermo, pero no lo sé porque no me hacen el examen, porque yo estoy bien, no tengo ningún síntoma. Y eso, Estefanía, ¿cómo lo viven ustedes, digamos? Porque imagino que es muy fuerte saber que una persona puede tener síntomas y que no va a ser testeado, que no va a ser atendido. ¿Eso es algo que les genera temor a ustedes, les genera ansiedad? ¿Cómo trabajan toda esta realidad? Porque la verdad es que escucharte, yo te escucho a vos muy entera, con una templanza, y la verdad que si uno estuviese en tu lugar, no sé si estaría preocupado, pero sí estaría atento a todo lo que sucede, porque la verdad es como que el sistema de salud los ha abandonado. Se están solamente puntualizando en los casos de, digamos, de gran riesgo de mortalidad. Sí, 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 es así, porque, a ver, los médicos ya empezaron hace un mes más o menos a elegir quién se podía quedar en el hospital y quién no. Y ahora, si uno tiene síntomas, tiene que llamar a un número y un médico contesta y pregunta qué te está pasando, cuáles son tus síntomas. Y entonces vos le vas explicando y te dice, bueno, quédate en tu casa. Pero el día después te llama de nuevo y sigue igual, pero quédate en tu casa. Bueno, y hasta cuando los síntomas son muy graves y entonces ahí sí o sí tenés que ser internado. Y ahí te hacen los exámenes y sabes que estás positivo. Y nosotros tenemos mucho miedo porque si salimos de nuestras casas podemos agarrar el virus y quizás no nos ayudan porque no hay más lugares y lo entendemos, entonces nos cuidamos. Estefanía, yo la verdad que te escucho y es muy fuerte lo que estás diciendo, porque si vos tenés síntomas, comentabas que llamabas por un número de teléfono y te van, digamos, acompañando en el proceso hasta que la enfermedad se agrave y recién ahí tenés la posibilidad de tener la opción de ir a un hospital a que te atienden y saber si realmente estás o no con el virus del coronavirus. ¿Cómo lo sienten ustedes a esto, digamos? Porque para mí escucharlos es muy fuerte, te lo vuelvo a repetir, y pienso, indiscutiblemente traigo este tema a la Argentina, que estamos en esta cuarentena, quizás pensando en salir o no a partir del lunes si se va a levantar esta cuarentena, que todo indica que no, que se va a extender, pero ¿ustedes cómo viven el día a día? Porque me imagino que para ustedes debe ser una gran carga saber que comienza la mañana y que van a aparecer con una cifra, por lo general siempre de 3 dígitos, de fallecidos por día en Italia. Sí, siempre es así y como dije antes, los muertos llegaron hasta acá, hasta mi pueblo, que yo vivo en un pueblito de 5.000 habitantes y, y nada, verlo, o sea, yo lo veo porque yo escucho a la gente que yo conozco y me dicen mi papá ha muerto, bueno, no es muy lindo. Y
es terrible y lo único es esperar que todo eso se termine pronto. Pero mucha gente todavía no entiende y no sé, sale a comprar todos los días y por qué no puede quedarse en su casa. Y eso todavía está mal, porque hasta cuando la gente no se dé cuenta que tiene que quedarse sí o sí en su casa, no se va a mejorar la situación. Estefanía, en tu caso, ¿con quién vivís vos? ¿Con quién compartís tu casa y cómo se dividen las tareas? Porque es como decís vos, hay que salir a comprar para comer o salir a hacer algún trámite. Contame vos cómo es tu día a día, cómo es tu realidad y con qué grupo familiar estás contenida. Yo vivo con mis padres y mis dos hermanos. Y mi hermano es el único que trabaja, sigue trabajando porque él es fisioterapeuta y trabaja en un geriátrico, entonces no puede dejar de trabajar. Y, y mi mamá es la única que sale para comprar y hacer las cosas que nos necesitamos, digamos. Y nada, pero mi mamá se cuida mucho y lo único que nos preocupa es mi hermano, que yendo todos los días a trabajar encuentra mucha gente y nada, él es el único que está a riesgo. Estefanía, quiero puntualmente preguntarte, porque lo mencionaste recién vos, ¿cómo es la situación de los geriátricos o las casas para personas de tercera edad en Italia? ¿Están aislados? ¿Solamente permiten el ingreso de médicos? ¿La familia los puede visitar? ¿Hay algún caso de mortalidad en un geriátrico? Quiero que nos cuentes un poquito esa realidad, que como te lo decía, hablar con vos es una gran oportunidad, porque nosotros solamente tenemos la visión de los medios de comunicación y por ahí una persona que en primera persona cuenta como vos, con la relación que tenés con tu hermano, es mucho más profunda la visión que nos puede dar. Claro, sí. Yo les cuento lo que me cuenta mi hermano. Y en el geriátrico donde él trabaja, en 2 semanas fallecieron muchas personas y casi el 20% de las personas que están internadas. Y nada, entonces dividieron la estructura en dos partes. Los que se piensa tengan el coronavirus y los que están bien, porque a ellos tampoco les hacen los exámenes y entonces no saben si están o no enfermos. Y, y nada, entonces sí, pero en el geriátrico solo los médicos y los fisioterapeutas pueden entrar y los internados no pueden tener visitas y ni nada. Y en la parte en donde están los que se piensa tengan coronavirus, solo pueden entrar los enfermeros. Estefanía, quiero ya para ir cerrando este contacto que tenemos con vos, primero agradecerte la verdad que hayas tenido la oportunidad de hablar y de contarnos, porque como te lo digo, que vos nos los cuentes con tu edad en primera persona nos da como otro pantallazo. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos que si estabas enfermo te quedabas en tu casa y hasta tener extremos síntomas no podías acudir a un centro de salud, cuando lo normal sería que acudieras al centro de salud para no llegar a un extremo y poner en riesgo tu vida. Quiero que me cuentes cómo ves las medidas que tomó Argentina de esta cuarentena, si tenés noción de cómo estamos llevando la enfermedad y si crees que nosotros estamos haciendo las cosas un poco mejor de lo que ustedes le hicieron. Sí, 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 absolutamente sí, porque yo, bueno, estuve en contacto con mi familia y con mis amigos de allá y me contaron que allá tomaron medidas muy temprano y eso está muy bien porque nosotros no lo hicimos y bueno, el virus se difundió. Pero también me dijeron que ahora quieren abrir fábricas y no sé, otros negocios, otras tiendas, pero yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente yo no puedo decir nada, pero pasa que allá todavía el virus no se difundió. Y si abren ahora todo eso, las tiendas así, el virus se puede difundir. Y ahí no, no sé, no quiero que pase lo que está pasando acá. Estefanía, te quiero agradecerle el contacto. Seguramente la semana que viene volveremos a llamarte si nos lo permitís, porque ustedes viven más un día a día más agitado que el nuestro y la verdad ha sido muy interesante el testimonio que brindaste, porque como te lo digo,
hablas desde el corazón y desde la vivencia. Eso es muy interesante y realmente te agradezco el contacto y al intermediario que fue Pablo Wendel quien gestionó esta entrevista y que por el cual vos estés hoy charlando y contándonos un poco la realidad que está viviendo Italia. Muchísimas gracias a ustedes.